Desde los Parques, 1989. Daniel Moyano. Dirección y responsabilidad del proyecto Fundación El Libro Total. Audiolectura, Audra Studios. La Fundación El Libro Total es proyecto de responsabilidad social e intelectual de la firma Sistemas y Computadores S.A. Desde los Parques. Usted abría el orificio cuadrado que había en la puerta de la celda a la altura de mi cabeza, y por allí me pasaba el plato de comida, un poco inclinado para que pudiera entrar, a veces volcando la sopa. Entrar en la celda y dejar el plato sobre la tabla que servía de mesa hubiese sido lo natural, o dejarla por ahí como al descuido para que yo la tomase solitariamente, porque lo que no podía tolerar era recibirla de sus manos. Entonces no podía explicarme por qué lloraba yo cada vez que usted me daba de comer. Y todavía no lo sé. Quizás porque en ese momento yo tenía que aceptar mi prisión, sentir que me abandonaban las invenciones internas que oponía al calabozo. Tenía que dejar mi infancia, siempre intacta conmigo dentro de la celda, y exponerme a que usted advirtiera ese refugio secreto y me lo destruyera de algún modo impensable para mí, dejar por un momento la esperanza, mis pantalones cortos, para ver otra vez el misterio que hay siempre en un arma, en sus armas, y comer para poder seguir estando preso, y seguir viviendo un poco más hasta que sus armas decidieran otra cosa. Quizás, pero no es seguro. ¿Acaso llorara por otra razón? Cuando usted abría ese orificio para pasarme el plato, por allí entraba también un poco de la luz del día, o de las lámparas, no lo sé, pero luz al fin, algo distinto de la celda, algo que participaba de la naturaleza de la libertad. Y en vez de alegrarme por ese atisbo de luz, lloraba. O se me hacía un nudo muy duro en la garganta y no tenía ganas de comer ni de seguir viviendo. Porque la luz, en vez de traerme partes de la libertad, me obligaba a percibir las armas que colgaban de su cuerpo y abandonar mis refugios infantiles. ¿Acaso era esto lo que me producía esa tristeza? Pero no estoy seguro. Tampoco es esto. Quizás algo parecido. Es que yo, con la niñez que recuperaba dentro de la celda para poder estar afuera, encontraba también a mi padre. Mi padre se había perdido en el tiempo mucho antes de la celda y del castigo, pero yo lo andaba buscando ahora. Podía verlo claramente algunas veces y rescatar partes suyas, una palabra, un gesto, el humo de su pipa, lo tosco de sus manos que nunca me tocaron. ¿Y usted? Dándome ese plato de comida, actuaba como si fuese mi padre, usurpaba su lugar protegiendo mi permanencia en este mundo cruel y difícil para los más débiles. Y me parece que lloraba porque el padre que se fue antes de que acabara mi infancia y nunca pude encontrar, se me aparecía ahora vestido de carcelero. Y, como el padre de mis recuerdos, tampoco hablaba conmigo, ni respondía a mis preguntas. ¿Acaso por considerarlas, mi padre de entonces, preguntas de un niño tonto? ¿O por considerarlas, mi padre de ahora, indagaciones inútiles de un hombre débil? Tengo muy presentes las preguntas tontas que hacía a mi padre. Son como grandes remordimientos. Él las alejaba con un gesto de fastidio. El mismo gesto de usted cuando presentía que quería preguntarle algo sobre mi libertad. La libertad, como la inocencia, o no existe o es demasiado pueril para un carcelero. Si fueras inocente, no estarías aquí, decían siempre los pliegues de su uniforme de padre súbito y violento. Y si usted entonces era mi padre, qué terrible su aparición, qué negación o revelación. De lo paterno, su presencia. No sé si fue usted lo primero que vi al llegar a ese lugar, pero por lo menos apareció enseguida ordenándome quitarme el cinturón y los cordones de los zapatos.
Lo más nítido de ese recuerdo es el trayecto entre el patio y la celda, subiendo aquella escalera. Usted me apuntaba con su arma por la espalda y yo trataba de sostenerme los pantalones con las manos que debía llevar en alto, y mientras todo se me caía, usted me empujaba con sus hierros ahuecados. Mi padre me llevaba por la escalera hacia el calabozo oscuro. ¿Para eso lo había esperado durante tantos años? Abrió la puerta del calabozo y aunque yo iba a entrar voluntariamente, me golpeó con la culata del arma para no tocarme. Me hizo caer contra la tarima que sería mi cama en adelante. Así me engendraba, así me echaba al mundo, porque de eso se trataba, al menos en un área de mí que todavía me pertenecía, hacerme nacer al mundo de lo oscuro, que era una negación de la vida. Todo nacimiento es violento, ya lo sé. He visto parir a las vacas, he visto la cara espantada de los recién nacidos, pero yo no había pedido ese nacimiento. Era libre. Los que nacen están adormecidos, piadosamente inconscientes. Quizás el culatazo fue un acto de piedad, un prepararme en la inconsciencia fetal para que acepten algo tan duro como ese nacimiento. Y los niños, o los inocentes, deben aceptar de antemano que la razón está del lado de los padres. Deben aprender que la crueldad que utilizan es una forma de protección o de hacerles comprender lo que debe entenderse por padre verdaderamente. Al final, ser padre quizá no sea todo lo bueno que uno pensó. A lo mejor ser padre es la crueldad misma, dar o imponer algo no deseado por pura incapacidad. Eso no lo sé todavía, y probablemente no lo sepa nunca. Es tan difícil, mi padre de algún modo siempre anduvo o estuvo perdido, y esta forma bajo la que ahora se me aparecía podía ser la verdadera. ¿O acaso lloraba porque mi padre era alguien a quien no podía pedirle nada? Al meterme en la celda de un culatazo, se apropió sobre todo de la paternidad. Y a partir de ese momento, yo se lo debía todo, incluida la existencia misma. ¿Cómo pedirle algo entonces, y mucho menos la libertad, la vida? No había nada que pedir. Todo le pertenecía. Él era el dueño de mis deseos y en consecuencia hasta podía modificarlos. Si me había dado la vida, también podía quitármela. Yo era débil y él tenía hierros por todos sus costados, ruidos y fuegos que engendraban y mataban, todo al mismo tiempo. Tampoco podía rechazarlo u olvidarlo, así negaba mi origen. Por eso mis actitudes de diálogo, de un intento de comprensión. Yo aceptaba su función no solamente por miedo, era la única realidad posible. Para usted hubiera sido más natural mi odio o mi desprecio, pero yo no podía odiarlo, era lo único que tenía, y por eso usted me despreciaba, me consideraba un idiota, un poca cosa, un ruido molesto. En la última Navidad, que como siempre me recordó las muchas que pasamos juntos, hice una lista de las personas a quienes necesitaba mandar una postal desde el exilio. A medida que llegaban a la memoria, usted, desde lugares persistentes, empujaba, quería entrar. Yo me oponía, me parecía absurdo que formara parte de mis intimidades, pero tuve que ceder. Quise anotar su nombre, pero no lo sabía. Algo tan importante en mi vida no tenía nombre. Puse carcelero, aunque al mismo tiempo estuve pensando padre. Elegí para usted una postal con paisaje nevado, un poco por mostrarle algo de mi exilio, y otro poco porque la nieve es algo ajeno a usted, de tierras cálidas, es decir, un fenómeno absolutamente ausente en su existencia. No sabía cómo encabezarla. Amigo, o lejano amigo, nada de eso. Carcelero, nunca. Dicho por mí, significaba ofensa. Guardián, celador, custodio, todo era falso. Nada coincidía con usted, con su verdad. Se trataba nada menos que de nombrarlo, nombrar para saber. Y era el momento en que las palabras desaparecían, se abstenían. Eso nunca, de ninguna manera, decían las palabras, alejándose, desapareciendo.
El no poder nombrarle me hizo mucho daño, el mismo que me producía el recibir la comida de sus manos. Por fin encontré una palabra ambigua pero salvadora: Señor. En la postal puse Señor a secas y no sé qué cosas más de circunstancia. Después vino el problema del sobre. No sabía ni su nombre ni su dirección. Mi padre volvía a estar lejos de mí. Puse al guardián Moreno y al mismo tiempo que ponía eso me daba cuenta de que todos los carceleros eran morenos. De la cárcel de... Había varias cárceles en la ciudad. Nada. El sobre y la postal andan por ahí, rondando por diferentes lugares de la casa, como rodará mañana mismo esta carta que vengo escribiendo y perdiendo desde hace no sé cuánto tiempo. En una de esas cartas destruidas o perdidas, intentaba contarle que la primera Navidad que pasamos juntos estuve preocupado por usted. En Navidad festejamos el nacimiento de la idea de un Dios. Yo, como preso, sin Dios y sin nada, era natural que aquella noche no tuviese derecho a esa ilusión. Pero usted, además de no ser preso, era un elegido, un privilegiado. Y en el fondo era una alegría para mí saber que ese privilegio o posibilidad existía. Lo imaginaba creyente, el poder siempre lo es. Y me hacía sufrir el pensar que usted esa noche se quedara sin Dios, justamente cuando Dios nacía. A medianoche, cuando empezó el crepitar de los cohetes, tan distantes, fingí un ataque de estómago para que me abriera la puerta y me permitiera ir al baño. Pero lo que yo quería era hablar con usted, ayudarle a encontrar a su Dios. Cuando me abrió la puerta, le dije claramente: «Feliz Navidad, amigo», y yo estaba enfervorizado o idiotizado. Usted no respondió. En el baño me quedé parado bajo una luz débil, mirando las baldosas, mientras usted me esperaba afuera al lado de la puerta. Cuando salí le dije algo más relacionado con la Navidad y la alegría, alguna estupidez sin duda.